Bueno, hoy vengo con una Ike pesada que fue inspirado en una sugerencia que nos hicieron el otro día en nuestro vivo. Estaba Damián Mealla. Damián, aparte de amigo, justo hace no demasiado tiempo me compró unos libritos que yo tenía en venta de la Doom Patrol y me dijo, ¿por qué no hacemos un video de estos de cronología de la Doom Patrol? Me pareció una gran idea. Sobre todo porque es una de estas propiedades que a veces o tradicionalmente se consideraban malditas y resulta que ahora es la chica más popular del baile. Nos esperaban la presentación nueva, ¿no? Después, si se quedan para los créditos, les cuento cortesía de quién es. Pero les venía a hablar de la Doom Patrol. Acá tengo el ómnibus de la Silver Age de la Doom Patrol. Y algo que mencioné en el vivo, que está acá en el canal y lo pueden ver, es que hablar de la Doom Patrol es relativamente fácil, sobre todo en lo que se trata de colecciones, porque es un título que estuvo relativamente, o comparado con otros títulos, piense en Justice League o por supuesto los grandes Superman, Batman, Mujer Maravilla, publicado relativamente corto tiempo o poco tiempo, entonces es bastante fácil de coleccionar. Ahora igual les voy a contar un poco también qué es lo que está coleccionado, mejor dicho, qué es lo que es coleccionable y qué es lo que yo elegí tener y lo que elijo no tener. La Doom Patrol es un concepto muy interesante que se le adjudica a tres personas, a Bob Haney, a Arnold Drake y a Bruno Premiani. Ahora vamos a hablar un poquitito de Bob Haney y por qué no se merece el crédito y nos vamos a detener un poquitito más en los otros dos y les voy a contar sobre este primer volumen, que es el volumen de la Silver Age de la Doom Patrol. Como les decía, Bob Haney puede ser que les suene. Bob Haney es un señor que trabajó muchísimo en DC durante los 60 y los 70, pero que no era la persona más indicada para seguir lo que llamaríamos el mandato editorial. Es decir, él escribía lo que le pintaba, que muchas veces era muy original, por ahí había alguna influencia química o alcohólica también. El tipo creaba su propia continuidad, al punto que algunos hablan, especialmente de sus historias que hizo en los 70 de Batman en la revista The Brave and the Bold, como que es el Haneyverse, es el universo de Bob Haney. Haney además es el creador de los Teen Titans y un tipo con muchísima carrera en DC, pero que acá yo no sé exactamente cuál es la idea que tiene. En el volumen este que les estaba mostrando hay una bonita nota introductoria de Arnold Drake, que es el verdadero guionista y creador de todo esto, donde dice, bueno, en algún momento nos juntábamos con Bob y como que la pensamos juntos. Eh, en realidad los creadores que nos importan son Arnold Drake y Bruno Premiani. Arnold Drake es el guionista, es un guionista que no siguió trabajando mucho en cómics de superhéroes mainstream. Ahora vamos a contarles un poquitito sobre esta experiencia, pero hizo este que es muy particular y sumamente influyente. Y el artista Bruno Premiani, que es un artista de origen italiano, pero que además vivió y trabajó bastante tiempo aquí en Argentina. Así que tal vez los que son coleccionistas de revistas tipo las de Columba pueden conocer o su nombre les puede sonar familiar debido a esto. El tema es que Premiani y Drake, y pónganle que Haney también, inventaron un concepto en un momento muy particular. Es decir, inventaron un grupo de superhéroes que son como los marginados de la sociedad, seres que pueden ser considerados por algunos monstruosos y por lo tanto no son tan queridos como Superman, ¿no? Con su perfil alto y su buen mozo y heroico, sino que como marginados, y este grupo de superhéroes además está de alguna manera liderado por una persona que tiene una discapacidad motriz y está en silla de ruedas. Es decir, ¿qué les acabo de escribir? ¿A la Doom Patrol o a los X-Men? Jajaja, la pregunta del $1.000.000. ¿Quién copió a quién? La respuesta es probablemente nadie copió a nadie, ya que ambas revistas salieron prácticamente con un mes de diferencia en 1963. Es cierto además que había muchísima mezcla de creadores entre Marvel y DC, eran gente que socializaba junta, es muy probable que Stan Lee o Kirby o ambos y Bruno Premiani y Arnold Drake y o Bob Haney se hayan juntado a tomar una cerveza, hayan hablado de algún concepto,
alguien mencionó una parte del concepto, se lo mencionó el otro. El tema es que ambos al mismo tiempo hicieron prácticamente la misma idea, ambas se deben publicar y en el momento a nadie le importó demasiado. Estas son disquisiciones que empezamos a tener a partir de que aparece el fandom organizado, más en los años 70. Otra cosa que tienen ambas propiedades en común es que básicamente en su concepción original fueron prácticamente un fracaso. Un fracaso, por supuesto, en los 60 vendía más que el título más vendedor hoy en día, pero en ese momento que era altamente competitivo, donde Marvel tenían a los Fantastic Four o a Spider-Man que vendían millones y millones, o en DC tenían a Superman o a Batman a punto de tener su propia serie de TV, donde eran muy populares también, la Doom Patrol y los X-Men en su momento no la pegaron tanto. Siendo esto aún así, la Doom Patrol no apareció por primera vez en su propia revista, sino en una revista que se llamaba My Greatest Adventure. Como muchas cosas de estos 60, les puede pasar si ven, por ejemplo, cuál es la primera aparición de Thor o una cosa así, que van a ver que es en el número 81 de una revista. De hecho, My Greatest Adventure número 80 es donde aparece por primera vez la Doom Patrol y de a muy poquito o en nada de tiempo se hicieron propio la revista, que después se siguió llamando Doom Patrol pero con la misma numeración. Estas cosas de la numeración, hoy que a alguien se le cae la bombacha y genera un nuevo número 1, nos resultan muy raras, pero en esa época tenía que ver con que las revistas se distribuían en los kioscos de revistas y nadie quería jugarse por una revista nueva que no conocían. En cambio, si era una revista número 80, quiere decir que hacía varios años que se estaba publicando y resultaba más fácil que se comercializara de esa manera. Bueno, la Doom Patrol era un grupo, como les decía, está liderado por un personaje que se llamaba el jefe, The Chief, que es un tipo misterioso, que hace un tiempo que está investigando algo que no nos queda del todo claro, pero que puede tener que ver con la vida eterna o con la inmortalidad. Y un grupo de 3 personas, nada más, un grupo muy chiquitito, que cada uno, por distintos motivos, son como marginados de la sociedad. Está Robotman, que es Cliff Steele, que era un piloto de autos de carrera, que tuvo un accidente que dejó nada más que vivo su cerebro, y ese cerebro lo ponen en un cuerpo de robot, cosa que, si bien le permite vivir, a él no le gusta absolutamente nada. Está Negative Man, que era un piloto de prueba que tiene un accidente medio raro que lo deja radioactivo, por lo cual tiene que estar todo vendado como si fuera una momia, y que le permite, digamos, su poder vendría a ser que hay una figura que es justamente negativa, y por eso se llama Negative Man, que puede salir de su cuerpo de a 1 minuto por vez, solo 60 segundos, si no el cuerpo de Larry se muere. Y después está Rita Farr. Rita era una estrella de cine que en una filmación es expuesta a algo que tampoco está del todo claro y adquiere la habilidad de hacerse súper gigante. El caso de Rita es, además, tiene como muchísimo patos porque ella era linda y popular y deja de serlo inmediatamente. De hecho, los 3, si se piensa, ¿no? Eran un piloto de autos, un piloto de prueba de la aeronáutica, una estrella de cine, es decir, eran personas que tenían lo que en los años 60 se consideraban como cosas muy deseables y las pierden en estos accidentes. Bueno, empiezan a tener sus aventuras bajo el mando del jefe. Todo esto en un universo que les diría es un universo prácticamente cerrado. ¿Por qué? Porque estas historias las estaba publicando DC, pero casi no tenían contacto con otros personajes o historias de DC. De hecho, inventaban sus propios villanos. Estos villanos eran recurrentes. Si leen historias de la Silver Age, se van a encontrar que, salvo los villanos de Batman y de Flash, que son como una galería de villanos muy particular, en otros títulos, pónganle La Legión o Superman, eran muy de inventar el villano de la semana que después no se veía nunca más. Acá no, se inventaban villanos que eran como muy complejos, con historias que seguían, que tenían relaciones en el sentido de relaciones personales, digamos, de conocerse o de haber trabajado con o de tener relaciones sentimentales con los integrantes de la Doom Patrol. Y que después se esperaba que volvieran a aparecer. Esto además generaba como misterios que iban de historia a historia. De nuevo, esto hoy lo damos por recontrasentado como lo que llamamos continuidad, pero en los años 60 simplemente no se hacía. Y además fueron presentando personajes nuevos, 2 de ellos que tendrían
alguien se podría discutir, hasta más piernas que los personajes de la propia Doom Patrol. Más piernas en el sentido de que podrían llegar más y más lejos. Uno de ellos es Garfield Logan, también conocido como Beast Boy o como Changeling, según la época de los Teen Titans en la que lo hayan encontrado, que es este chico verde que se puede transformar en cualquier animal. Aparece por primera vez aquí en la Doom Patrol, y quien va a ser su futuro padrastro y el futuro marido de Rita también, que es un personaje que se llama Mento. Sobre estos dos personajes ahora les voy a contar un poquitito más. Lo interesante de la Doom Patrol, y de nuevo algo que no se hacía, es que después de estar en publicación unos cuantos años, relativamente pocos, pero unos cuantos años de todas maneras, DC decidió que iba a cancelar el título. Y tengan en cuenta esto también, que es bastante raro. Este libraco entero está prácticamente escrito y dibujado por una sola persona, no, por un solo equipo creativo, digamos, ¿no? Que son Arnold Drake y Bruno Premiani, con algunos fill-ins, pero muy poquititos. Entonces a estos creadores les dijeron, bueno, vamos a descontinuar tu revista, no va a salir más. Les dieron tiempo para hacerlo, que es una cosa que es bastante rara también. Y para lo que era Doom Patrol número 121, que es de 1968, recuerden, esto empezó en el año 80, en el número 80, 121, es decir, son 41 números. Algunos eran bimestrales, por eso es que además por ahí no les da la cantidad de meses con los años de publicación. Decidieron que ellos iban a matar a la Doom Patrol en una historia que es bastante compleja en el sentido de adulta, sobre todo teniendo en cuenta que, recuerden, las historietas en los 60 se consideraban que eran para chicos, entonces hacer algo muy complejo o que tenía como una trama psicológica o social que era como más profunda, no era lo más común del mundo. Pero ellos deciden que van a matar a su grupo, dos villanos de estos que les decía que tienen historias recurrentes, les hacen una trampa y les plantean un dilema moral, que es que o se dejan matar en una explosión en una isla en la que ellos están, o van a destruir a un pueblito entero con una población que es relativamente chica, pero que son un montón de civiles que no tenían nada que ver. Nobles y heroicos, la Doom Patrol deciden que prefieren que ellos los maten, y la historieta termina exactamente de esa manera, con la muerte de la Doom Patrol. Esto podría haber quedado ahí. Como les decía, nunca fue algo demasiado popular, y entonces era bueno, podemos retomarlo o no podemos retomarlo, pero las compañías estas de cómics que manejan grandes IP, y especialmente a partir de los años 70, como ya les mencioné varias veces, los fans se hacen cargo de la escritura y la edición de los cómics, empiezan a decir, che, ¿se acuerdan de tal cosa? ¿Se acuerdan de tal otra? Y entonces a un escritor que se llama Paul Kupperberg se le ocurrió que podía hacer regresar a la Doom Patrol. Estos eran los años 70. En los años 70 todavía se publicaba la revista Showcase. La revista Showcase era una revista de antología, es decir, iba cambiando de historia principal según avanzaba el tiempo. En Showcase, para que se den una idea, aparecieron por primera vez Flash Barry, apareció por primera vez Hal, Linterna Verde Hal, apareció por primera vez los Teen Titans. Es decir, Showcase es una revista que era como la plataforma de lanzamiento de un montón de cosas, y le dan a Kupperberg la oportunidad de relanzar a la Doom Patrol. Y eso es lo que se conoce como la Doom Patrol de la Edad de Bronce, que es como se conoce a los 70, que está coleccionada en este libro junto con un montón de otras cosas, que todo lo que tiene en común este libraco es que está todo escrito por Paul Kupperberg, a pesar de que hay historias de muchísimos años de diferencia entre unas y otras. A ver, digamos todo. Kupperberg no es mala gente, es decir, no tengo nada en contra de él. Escribió montones de revistas de DC a través de los años, fue editor en DC en los años 90. Hoy en día sigue trabajando, ha escrito incluso un par de novelas de prosa. Hay una de la JSA que, si siguen mis historias de unboxing, la deben haber visto. Y es un tipo que tiene buena memoria, además de cosas que pasaron. Entonces se transformó en una especie de historiador de qué pasaba en los 70 y en los 80, pero como él bien admite también, estaba pasadísimo de marca todos estos años, y siempre fue un mediocre. Es decir, un tipo laburante, que como entregaba las cosas en tiempo y en forma, le daban trabajo, pero la verdad, siempre lo que escribió era de medio pelo para abajo, y a él le dieron
para crear a una nueva Doom Patrol. Recuerden, la Doom Patrol estaba muerta. Bueno, en una historia que es bastante floja de papeles, aparece una mujer misteriosa que se llama Arani, es una mujer de origen indio, que dice que ella es la esposa del jefe. La esposa de Niles Caulder, que por supuesto jamás se había mencionado, y aparte es una mujer relativamente joven para ser la esposa de Caulder. Ella no da más explicaciones, se posiciona como que es la única heredera. Caulder era un hombre rico, entonces ella aparece y es la heredera de todo esto, y viene a formar una nueva Doom Patrol con un objetivo muy puntual, que es encontrarlo al jefe, que ella está segura que está vivo. Aparece entonces un par de personajes nuevos. Uno de ellos se llama Tempest, que es el personaje de Joshua Clay, que en ese momento era lo que podríamos llamar el personaje negro genérico, en el sentido de como lo era Black Lightning o como lo era Tyrok, ¿no? O incluso el Green Lantern John Stewart, donde de alguna manera para tener un tokenismo se ponía un personaje negro, pero que no se le daba demasiada personalidad más allá de su color de piel y un peinado ligeramente afro muy apropiado a los años 70. Aparece una nueva versión de Negative Man, que en realidad es Negative Woman, y nos enteramos que hay una piloto soviética que se llama Valentina Vostok, que justamente estaba defectando de la Unión Soviética cuando vuela por encima de la isla donde murió la de un patrón anterior, y el espíritu negativo toma el cuerpo de Valentina, con un par de diferencias. Primero, Valentina podía mantener su apariencia física, es decir, no era radioactiva como lo era Larry, así que no tiene que estar vendada, y además no tenía la limitación esta de 1 minuto, pero salvo por eso, todo el resto de sus poderes eran iguales. Y nos enteramos ahí también que el cerebro de Robotman una vez más logró sobrevivir a la tragedia, por lo tanto, a pesar de que nosotros creíamos que Cliff Steele había muerto con el resto de la Doom Patrol, en realidad estaba vivo, se le construye un cuerpo nuevo y vuelve a aparecer. El concepto podría haber funcionado mejor o peor. De hecho, recuerden, son los 70, los X-Men son reinventados por Len Wein y luego por Chris Claremont, por supuesto, que toma las riendas de eso, y por Dave Cockrum con muchísimo éxito, así que esto podría haber sido igual. Acuérdense de los orígenes casi comunes de unos X-Men y de los otros, de los X-Men y de la Doom Patrol, pero entienden lo que les quiero decir. Pero esto la verdad estaba pésimamente escrito. Básicamente lo que entendieron ellos de lo que estaba haciendo Marvel es que los personajes se tenían que pelear entre sí, y entonces la dinámica que se establece entre estos 4 personajes es que se odian entre sí y se llevan muy mal, y están todo el mundo peleándose, y Arani todo el tiempo lo único que quiere es ir a buscar el jefe, y Joshua que medio que no quiere ser un superhéroe, y Cliff que se siente culpable por ser el sobreviviente, y Valentina con una historia medio de espionaje y qué sé yo. Bueno, la idea es que si te iba bien en Showcase te daban la revista propia. Pues no, mi ciela, le dijeron a Cooperberg, seguí participando. Siguieron apareciendo en otras historias que él iba escribiendo para otros personajes. Entonces hay toda una historia de Supergirl donde aparecen ellos de invitado también. Horrible historia de Supergirl y horrible historia de la Doom Patrol. Después en un número de DC Comics Presents que está dibujado por Kit Giffen, aparece la Doom Patrol, pero lo más importante de ese número es que es la primera aparición del personaje de Giffen, Ambush Bug, y entonces ese número fue reimpreso montones de veces como la primera aparición de Ambush Bug, más que por ser una historia de la Doom Patrol con Superman, que a nadie le importaba, porque obviamente mucho más divertido el personaje de Ambush Bug. Pero a pesar de todas estas cosas, finalmente llega la crisis. En la crisis hacen aparecer a estos personajes. En el medio a Valentina la tuvieron que vendar otra vez, y a Joshua le dieron un poco más de personalidad que simplemente ser el negro del grupo, pero nunca pasaba demasiado nada. Pero pasa algo interesante. En los años 80, en el año 80 para ser específicos, Wolfman y Pérez lanzan los New Teen Titans, y uno de los integrantes de los New Teen Titans era Garfield Logan, en ese momento ahora llamado Changeling, que es nuestro conocido Beast Boy. Es decir, la conexión entre los Titanes y la Doom Patrol estaba formada, y de hecho también vuelve a aparecer Mento, vuelve a aparecer Robotman, es decir, había como un impulso.
creo que esto se los digo todo el tiempo, pero no nos damos una idea lo populares que eran los Titanes en ese momento. Era el título más popular de DC en niveles generales, segundos probablemente nada más que a los X-Men. Realmente muy, muy populares. Entonces, esta plataforma hizo que se generara un poco de interés, como les decía, la crisis, y post-crisis se hace un relanzamiento de la revista de la Doom Patrol, por supuesto, nuevamente escrita por Kuperberg, que tenía como la propiedad de estos personajes, con el dibujante Steve Likely. Likely venía de trabajar bastante tiempo dibujando Legión. Personalmente, esto lo dije en un montón de plataformas y lo vuelvo a decir, Likely, que se murió hace relativamente poco, era un gran artista, pero no un gran artista secuencial. Es un tipo que dibuja figuras muy lindas, pero no el mejor tipo para dibujar un interior. De todas maneras, con muchos fans, así que eso andaba bastante bien. Y le agregan algunos integrantes al grupo, de los que no les voy a decir nada porque eran uno peor que el otro, por lo menos bajo el lápiz de Kuperberg. Esta revista nació para atrás. Para empezar, la única personalidad que le seguían dando a los personajes es que se seguían peleando entre sí y aparecían estos chicos más jóvenes que se sumaban al grupo y seguían peleándose entre sí. Para ver si lo podían hacer un poco más populares, les hicieron que se cruzaran con otros títulos y con otros personajes. Aparecieron en las revistas de Superman de John Byrne. Vamos a volver sobre John Byrne y su amor por la Doom Patrol. Les hicieron un crossover también con el Suicide Squad, pero la verdad que estaba siempre como medio fuera de tono. Además, en un momento, Likely, que es como les decía, es un artista que dibuja lindo, pero dibuja muy lento también, se va de la revista y es reemplazado por una cara nueva que hoy no sé, es muy conocida, que es el artista Erik Larsen, pero cuando era muy muy pibe, antes de que dibujara Spider-Man, y la verdad que no era todavía un artista demasiado bueno. Es decir, ahora les puede gustar más o menos Larsen, pero sin lugar a dudas es un tipo que hace 30 años que dibuja cómics, tiene cierto oficio. Acá todavía la verdad que no tenía ese oficio y los primeros números dibujados por Larsen son como medio difíciles, qué decirles. Bueno, el tema es que la revista estaba por cancelarse y decidieron que lo que iban a hacer en lugar de cancelarla era relanzarla dentro de la misma revista con la misma numeración, pero cambiando básicamente todo y dándosela a un guionista que era la nueva cosa brillante que tenían en DC, que era este chico que ahora conocemos que se llama Grant Morrison. Morrison, tengan en cuenta, en ese momento no era el Grant Morrison que tenemos ahora. Estaba haciendo Animal Man todavía no había terminado Animal Man. Tengan en cuenta que si bien Animal Man podía gustar mucho, hay algo mágico en ese cierre de la historia de Animal Man. Y sí había escrito con muchísimo éxito Arkham Asylum, esta novela gráfica pintada por Dave McKean, sobre los villanos de Batman, o más específicamente sobre este asilo para locos donde están los villanos de Batman. Pero de nuevo, todavía era como algo no muy desarrollado. Y tengan en cuenta también que todavía no existía el concepto de cómics de Vértigo. Es decir, por supuesto, estaba Swamp Thing con Moore y con la gente que lo siguió. Gaiman ya empezaba con Sandman, pero recuerden que Sandman empieza siendo un título de DC también. Y esto era la continuación de la Doom Patrol. Morrison lo único que dijo es, yo me quiero deshacer de algunos personajes y voy a hacer aparecer a otros. Kuperberg, que como les decía, no es muy talentoso, pero es un buen soldado, dijo, sí, cómo no, yo te mato los personajes que hay que matar y te revivo los personajes que hay que revivir. Al mismo tiempo era el crossover Invasión de DC, y entonces a un par de personajes los matan en Invasión, y sin mucha alaraca, en el número 19 de la Doom Patrol aparece un nuevo guionista y un nuevo dibujante, y se lanza la Doom Patrol que todos hoy pensamos como la Doom Patrol. ¿Qué les puedo decir? Si vieron la serie de la Doom Patrol, y ahora les voy a hablar un poquitito más de la serie, básicamente está basada en estas ideas, es decir, ese tono absurdo que tiene. Morrison les diría que es dadaísta, hay que ver si efectivamente es dadaísta. Él, de hecho, hay un grupo de villanos que se llama la Hermandad de Dada, de Brotherhood of Dada. Son las ideas, lo que hoy pensamos en cómics locos, lo que hoy pensamos en cómics con estilo Vértigo, en lo que pensamos en cómics con estilo Grant Morrison, a pesar de que Morrison hace probablemente más de 20 años que no hace cómics de este estilo y hace cómics de superhéroes mucho más tradicionales. Bueno,
El tema es que a Morrison le dieron libertad absoluta, le pusieron al artista Richard Case, que era un artista nuevo, todavía no muy probado, le cambiaron el diseño editorial. Ven esta tapa, que esta tapa en realidad es de Brian Boland, pero ven esto de la raya blanca. Bueno, esto pasó a ser como la imagen oficial de las tapas de la Doom Patrol. Las primeras estaban dibujadas por Simon Bisley. Bisley todavía no había dibujado el lobo, pero ya era un artista súper popular en Inglaterra y se venía con todo para los Estados Unidos. Y básicamente lo que hicieron fue dejarlo hacer a Morrison. Es, bueno, vos hace. Y Morrison hizo lo que quiso, revivió los personajes que le interesaba revivir, volvió a aparecer el jefe, volvió a aparecer Robotman. Robotman reutilizó personajes como Joshua Clay, pero básicamente diciendo que a Joshua nunca le interesó ser un superhéroe y estaba por ahí. Tomó a uno de los personajes nuevos de la serie de Cooperberg que se llamaba Rhea Jones, que era un personaje nada, y lo transformó en una especie de fuerza cósmica. Hizo una cosa interesantísima jugando con que había habido un Negative Man y una Negative Woman, y básicamente creó lo que hoy sería el primer personaje que podemos pensar como no binarie, o como, sí, no binarie, porque pasa a ser un personaje que se llama Revis, que no tiene género, porque es la unión de una criatura que no es ni varón ni mujer, más un varón cis, más una mujer cis, y es Revis, es un otre cose. O no, un otre cosa, perdón, hablemos las cosas con propiedad dentro del lenguaje inclusivo también. Em, a ver, si ustedes agarran esta Doom Patrol, es divertidísima, es muy rara, se la suele pensar como muy fumada, muy delirante, es mucho más coherente de lo que parece. También es cierto que Morrison estaba en alto periodo de drogas, entonces hay muchas cosas que claramente son una especie de sueño psicodélico de él, pero hay un plan, y está claro que hay un plan y que la historia va en una dirección, y que les diría que esa dirección tiene algo que recuerda mucho a las historias originales de Arnold Drake. Es decir, me parece que hay algo de homenaje a esas historias, que por supuesto, ¿no? Tamizadas 30 años después por el ojo de este escocés, que en ese momento todavía se presentaba como varón, pero hoy es no binaria también, y háganme acordar que utilice los pronombres correctos cuando hable de ella. Y nada, es un gran delirio, pero es un gran delirio, por otro lado, que está todo el tiempo anclado en el universo DC. Y esto es muy interesante, porque en el medio, como les decía, esto va del número 19 al 63, es decir, son más o menos 5 años que Morrison estuvo escribiendo la revista. En el medio nace Vértigo, y de hecho Morrison es una de las inspiraciones para que nazca Vértigo. Y ella siempre se negó a que Doom Patrol pasara a ser un título de Vértigo. De hecho, lo pasa a ser cuando él se va de la revista. Cuando él deja de escribirla, ahí sí queda absorbido dentro de la línea editorial de Vértigo. Si no, hasta ese momento no lo era, porque él decía, este es un título de DC. Es un título de DC distinto, pero es un título de DC que tiene historia, que está basado en conceptos que conocemos hace muchísimos años. La inspiración de esto es para un montón de cosas, es decir, de acá por supuesto Morrison después de esto hizo otras cosas que son de su propiedad, pero también escribió la JLA y después se va a hacer los X-Men, y recuerden, hizo la de un patrón, hizo los X-Men, él sabe lo que está haciendo, él ya sabe lo que está haciendo, y mal Gustavo que no sabe usar los pronombres correctos. Ella sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Había un plan y había un guiño a, sí, la Doom Patrol y los X-Men y las ideas expansivas de los X-Men, que son distintas de las ideas expansivas de la Doom Patrol, pero que están ahí de todas maneras. La revista, como les decía, siguió siendo editada, lo tomó una artista que se llama Rachel Pollack. Muy excéntrica, no se los voy a negar. Si no me equivoco, es una mujer trans. Eh, pero nada, alguien que sí hablaba el lenguaje de Vértigo de los 90, que era vamos a ser rares por el mismo hecho de ser rares. A mí personalmente mucho no me gusta, está editado, es bastante difícil de conseguir, pero hay unos libritos con la historia de Rachel Pollack. Yo las leí una sola vez hace muchos años y dije gracias, es todo lo que necesito. Pero bueno, el tema es, lo que hizo subsistir esos 5 años a la Doom Patrol
eran las brillantes historias de Morrison. Me olvidé de hablar de algo súper importante de Morrison. La creó Crazy Jane, ¿no? Está acá. Crazy Jane es el gran personaje de Morrison de alguna manera en la Doom Patrol. Él creó un montón de otros personajes también, ella creó un montón de otros personajes también, pero Crazy Jane es súper importante y ahora cuando les hable de la serie les voy a decir por qué. Bueno, el tema es que se cancela el título sin demasiada alaraca, todos los involucrados siguen teniendo carrera, haciendo otras cosas, el concepto de un patrol sigue dando vueltas por ahí y hubo un par de intentos distintos de revivirlo, incluso con nombres importantes como por ejemplo Kit Giffen, en una cosa que realmente nunca llegó a despegar, pero el que estaba hinchando las bolas con la Doom Patrol todo el tiempo era John Byrne. Byrne, como ustedes bien saben, es uno de estos tipos superestrella, especialmente superestrella en los 80. Acá ya estamos en los 90 muy avanzados. Si bien era un tipo que seguía teniendo poder, ya no tenía el poder de antes, y Byrne ya había hecho a Superman, ya había hecho a la Mujer Maravilla, había hecho a los Cuatro Fantásticos, había hecho, hasta le habían dado un vanity título de Spider-Man en su momento en Marvel, y él la tenía con que la Doom Patrol, yo quiero hacer la Doom Patrol, cada vez que le pedían un sketch de algo él dibujaba Doom Patrol, y siempre dibujaba la Doom Patrol con la formación original, con la que dibujaba Bruno Premiani, a quien él decía admiraba muchísimo. El tema es que tanto hinchar, le dieron para hacer primero una historia dentro de la JLA, que básicamente él la hizo como una especie de, lo que se llama en la serie es un backdoor pilot, que es, te cuento una historia, pero que es una historia en realidad para lanzar otra cosa, donde relanzaba a la Doom Patrol con su formación original y una explicación súper floja de papeles. Esto es horrible. Miren que yo lo quiero mucho ver y como si le estoy dedicando este video a la Doom Patrol es porque quiero mucho a la Doom Patrol y he aprendido a quererla muchísimo más. Lo que hizo Byrne es espantoso. De hecho, hay un ómnibus más editado con toda la Doom Patrol de Byrne, que es mucho más flaquito que estos porque duró un par de años nada más. Deben ser unos 24 números y nada más. Es horrible, es totalmente injustificado. Es Byrne mostrando que ya no estaba dibujando como antes, claramente no estaba escribiendo como antes, y todo ese concepto era simplemente un capricho que pudo hacer porque él todavía tenía poder político para poder hacerlo, pero una cosa realmente horrible que les diría que medio que quemó el concepto de un patrol otra vez por unos cuantos años. Pero ya acá, siglo XXI, bastante avanzado, cuando cualquier propiedad de IP es susceptible de ser transformada en una serie de televisión, alguien dijo, che, ¿y si hacemos una serie de la Doom Patrol? ¿Qué sé yo? Todavía existía el servicio DC Universe, que ahora es parte de la colección de cosas que tiene HBO Max, que ya habían hecho la serie de Titans. La serie de Titans, además, con un guiño, porque lo tenía Changeling, y hacen, de nuevo, hablando de Backdoor Pilots, un episodio de la primera temporada de la serie de Titans, presentaba a la Doom Patrol como un lugar que había acogido a Beast Boy y donde aparece una versión que es prácticamente la misma que hoy conocemos en la serie de Doom Patrol del equipo. Luego le hicieron sintonía fina a un par de cositas de casting y lanzaron la serie de la Doom Patrol. Y la verdad, no puedo más que recomendárselas. A ver, la serie está muy inspirada en las historias de Morrison. Es decir, el tono general es el de las historias de Morrison, pero claramente quien la hizo leyó todas las historias de Drake y Premiani y leyó las de Kuperberg también, porque hay incluso hasta un par de guiños para lo de Kuperberg. Toman lo mejor de los personajes de cada encarnación, entonces Rita puede convivir con Crazy Jane y quedan perfectas unas con las otras. Hay una serie de aciertos de casting que son increíbles. Robotman y Negative Man son Brendan Fraser y Matt Bomer, que ninguno de los dos está actuando demasiado porque es como si fuera una película animada. Ellos ponen las voces a personajes a los que nunca les ve la cara, pero que realmente nos venden lo que nos tienen que vender. Tiene el mismo tipo de libertad creativa que tenía la revista de Morrison. Y eso
no puede más que ser bueno. Es súper entretenida, incluso para personas que no saben nada del cómic. Les doy, por ejemplo, el ejemplo del editor que, si bien ahora está leyendo cómics, no está leyendo estos cómics y pudo entrar a ese universo y tomar las convenciones de la Doom Patrol sin absolutamente ninguna traba, ¿no? Sino relajarse y gozar, que básicamente esa es la idea. Está a punto de estrenarse la temporada número 3. Hay un par de cambios que por ahí no nos gustan de todos. Por ejemplo, de la misma manera en que los titanes se hicieron de Beast Boy, acá esta Doom Patrol se hace de Cyborg por una serie de motivos. Para ponerle un poco de diversidad racial, porque el personaje de Cyborg tiene brand recognition por haber aparecido en las películas de Justice League y del universo Snyder de películas en el cine. Pero bueno, más allá de que nos guste el personaje o no y el actor que lo interpreta, que por ahí no es el mejor del mundo, las historias cierran, es súper divertida, conceptos que no tendrían que funcionar en televisión, como ese personaje, otro personaje no binario que en el cómic original en realidad era un personaje drag, que es Danny the Street, que es básicamente una calle que tiene conciencia y que a su vez une a Dalit de la diversidad, porque sí, y de nuevo, antes de que digan, la corrección política de los programas de televisión, no, esto estaba ya en las historietas de Morrison hace 25 años o un poquitito más. Nada, véanlo. La Doom Patrol no está muerta, porque no está muerta quien pelea. Como les mostré, están estos 3 ómnibus que tengo yo acá, pero hay un cuarto ómnibus que es el de Byrne también. Pero a su vez, y esperen que voy a buscar por acá, tengo que hablarles de la última serie que salió de la Doom Patrol, que es la Doom Patrol escrita por Gerard Way. A Gerard Way probablemente lo tengan como su faceta de músico de rock, pero también es un guionista muy bueno de cómics. De hecho, es el creador de Umbrella Academy también, que hizo para DC esta serie que está editada en 2 pequeños paperbacks para un sello editorial que era experimental dentro de DC, que se llama Young Animal, que no terminó de todo bien, pero donde les permitían, de nuevo, tomar conceptos que eran como marca registrada y hacerlos como a ellos se les quisieran. Bueno, Way lo que hizo en realidad es hacer de cuenta que no existió ni Byrne, ni Giffen, ni nada, y lo que él hace es una continuación. Yo toco acá acostado porque tengo el ómnibus de Morrison y lo toco como si fuera una Biblia y le pongo la mano encima. Pero bueno, creo que Way hacía lo mismo exactamente con ese ómnibus y entonces iba y volvía todo el tiempo a esos personajes. Crea algunos personajes nuevos, pero toma por ejemplo el personaje de Flex Mentalo, que es uno de los conceptos más lindos que inventó Morrison, que de hecho está en la serie también, y hay una miniserie que se puede conseguir por todos lados ahora reeditada, después de que mucho tiempo no se pudo porque había un problema legal con Charles Atlas, porque claramente el personaje está inspirado en eso. De hecho, me encantaría que la miniserie de Flex Mentalo estuviese en el ómnibus de Morrison, no está, hay que comprarla por separado. Toma Crazy Jane, pero nada, hay homenajes a todo, hay una serie de dibujantes distintos. Algunos son maravillosos, otros no tanto, pero en general con una estética de cómic independiente, de cómic indie, muy joven, muy fresco. Y es una continuación no de la historia de Morrison, es una continuación del espíritu de Morrison. Y creo que eso es justamente lo lindo que tiene y lo que muestra la flexibilidad de todo esto. Bueno, como siempre me fui por las ramas, pero en realidad para contarles cómo el patito feo que era la Doom Patrol pudo transformarse en una de las propiedades intelectuales más populares de DC, que en este momento está más viva que nunca. Gracias una vez más por sumarse a este video. Como les dije, este venía con sugerencia de nuestros visionadores, en este caso de Damián Mealla. Queremos súper agradecer también nuestra nueva súper presentación, que es cortesía de Edu y Fátima, directo desde Paraguay. Gracias Edu, gracias Fátima. Y como siempre, si les gusta lo que hacemos, nos pueden dejar un lindo cafecito, o si están en el exterior, nos pueden dejar algo en el link de PayPal que encuentran en la descripción. Empecé hablando de Bob Haney y les voy a hablar un poquito más de Bob Haney porque, a ver, esta es una argumentación que creo que no soy el primero que la hace, pero que me parece que es súper válida. Si ustedes me dicen quién es la verdadera inspiración de Morrison, la verdadera inspiración de Morrison es Bob Haney. Estas personas con 1000 ideas por minuto que no les preocupa demasiado dónde encajan. Morrison sí lo que tiene es que se las ingenia con su conocimiento enciclopédico de
hacer una secuencia, es decir, esta cosa absurda pasa entre esta cosa absurda y esta otra cosa absurda, y si esta cosa absurda alguna vez se publicó, existe. Bob Haney fue, no me importa cuán absurda es esta cosa, yo la hago. Hay muchísimo de Bob Haney reimpreso y fácil de leer, no siempre fácil de leer, como les decía, escribió muchísimo a los Teen Titans, especialmente en la Silver Age, hay un ómnibus de eso si les interesa, pero en realidad él se hizo súper famoso, o por lo menos su trabajo por el cual es más reconocido, es escribiendo esta revista, que es una revista de team-ups de Batman, es decir, Batman con otro u otros personajes en cada número que van rotando, llamada The Brave and the Bold. Bueno, en The Brave and the Bold pasaba cualquier cosa, donde por ejemplo Batman se encontraba con Batman se encontraba con personajes que no estaban en la misma tierra que tenían que estar Batman viajaba en el tiempo, porque Batman viajaba en el tiempo. Muchas de estas historias exquisitamente dibujadas por Jim Aparo en su mejor momento de dibujante. Y de nuevo, piénsenlas, ¿vieron cuando a veces uno agarra una historieta de Morrison o ve una película de David Lynch, sabiendo que no todo va a cerrarnos, todo no tiene sentido, pero el viaje es tanto o más disfrutable que el resultado final? Bueno, tómense algo y lean una historieta de Bob Haney, por ahí la pasan bien. Vos. ¿Vos qué? Ay, hágalo por el viaje. ¿Que me vas a hacer leer Sam de vuelta? Estúpida, jamás te haría leer a Bob Haney. No, me puedo llegar a morir.